10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. El día ha estado marcado absolutamente por la cumbre de la OTAN, que se ha celebrado en Ankara. Sabíamos que iba a ser importante, pero la verdad es que Trump lo ha certificado a base de anuncios, trampadas otra vez, provocaciones. Ya van unas cuantas. 3 grandes temas: la guerra de Irán, las críticas a España y Groenlandia. Antes de nuestro tiempo de análisis te voy a contar lo más destacado de estos 3 grandes bloques. Por importancia empiezo por Oriente Medio. El presidente de Estados Unidos ha dado por terminado el acuerdo marco de alto el fuego con Irán. Creo que se ha acabado. No quiero lidiar con ellos. Son una estafa. Es gente enferma. Están liderados por personas enfermas. Son personas violentas. Fin a una tregua pactada hace unas semanas, motivado por el intercambio de ataques entre Irán y Estados Unidos. Washington acusa a Teherán y parece que Trump se ha cansado. Deja la puerta abierta, dice, a seguir negociando, pero avisa de que esta noche volverán a bombardear Irán. En cualquier caso, ya conocemos a Trump. Un día te dice una cosa, al día siguiente la contraria, así que habrá que esperar. En cuanto a la enésima reprimenda de Trump a España, lo último es que al parecer ha dado por buenas las explicaciones de Pedro Sánchez sobre los esfuerzos de nuestro país para cumplir con los objetivos de gasto en defensa. Eso al menos ha contado el canciller Friedrich Merz. Dice que Sánchez ha explicado lo que está haciendo su gobierno y que al parecer los aliados, incluido Washington, le compran los argumentos. Sánchez no ha querido entrar en polémicas, ha reivindicado a los Sánchez las buenas relaciones con Estados Unidos. Hemos hablado solamente del fútbol y bueno, pues del éxito que es del desarrollo del propio Mundial en Estados Unidos. Algo hemos hablado de golf también, que es el presidente Trump un aficionado a este deporte. Yo no lo practico tanto, pero bueno, hemos estado hablando de estas cosas. Ha sido una conversación absolutamente informal, en buen tono y muy cordial. En fin, sin comentarios. El tercer tema, la cumbre Groenlandia. Trump ha reabierto una carpeta que ya estaba cerrada y ha reivindicado que se quiere quedar con el territorio. No han salido grandes novedades en este encuentro, por lo menos en público. La Comisión Europea ha recordado que el futuro de Groenlandia corresponde a los groenlandeses, a los daneses, mientras que tanto Copenhague como el gobierno de Groenlandia reiteran que la isla no está en venta. En fin, mucho ruido en Ankara. Al parecer la unidad de los aliados saldría reforzada, ojalá. Esto es muy importante, teniendo en cuenta las amenazas de nuestras democracias, el futuro de Europa y la situación del mundo. Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez y con Nicolás Redondo Terreros. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE, estar informado. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Nicolás, futuro presidente, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sí, empezamos bien. Tenemos elecciones en la comunidad. En la comunidad de vecinos. En fin, os pido una breve introducción de los 3 temas. Oriente Medio, claro. El pulso con España, las bravuconadas. El asunto de Groenlandia, que es el futuro de Europa en el fondo. Decidme con qué os quedáis uno, si podéis, en unos segundos que tengo a Serveto esperando. Nico. Pues confuso, muy confuso, y por debajo parece que se ha mantenido el statu quo de la relación de los países europeos con Estados Unidos, pero muy confuso. Que a ver quién se fía de lo que puede decir hoy y lo que puede decir mañana. Lo hemos visto con el acuerdo de Irán. Y en el asunto de España, bueno, pues yo creo que el más satisfecho de todo esto es Pedro Sánchez, que al menos mientras que ayer estaba un poco preocupado porque Trump no le hizo ni caso ni le dedicó ningún ataque, hoy por lo menos yo creo que está tranquilo porque se le ha puesto por la mañana objeto de sus críticas, luego por la tarde han quedado como amigos. Pero bueno, al menos no le ha ninguneado. Y eso para Pedro Sánchez, que es la némesis supuestamente de Trump, le viene muy bien. Enrique Serveto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches desde Ankara. Eso te iba a preguntar, ¿qué tal por allí? ¿Cómo está la cosa? ¿Mucho calor? Bueno, un poquito sí, más que ayer, sí, pero soportable, de momento soportable.
Bueno, pues nos alegramos. Oye, ¿cómo resumirías tú esta cumbre? Ha habido muchas trampadas, ha habido noticia, la guerra de Oriente Medio, ha habido tema mirando hacia España y ha habido temas muy de fondo. ¿Con qué te quedas? Sí. Pues es difícil. Yo me quedo con la trampada que decís. O sea, esta mañana, cuando ha entrado a la reunión, Trump ha estado echando sapos y culebras contra los aliados europeos, especialmente con España. Y después, cuando ha salido de la reunión, ha dicho que la sala estaba llena de amor, que todos los presidentes eran amigos y de buena voluntad, y que se ha reforzado la unidad en la OTAN y que todos estaban felices, ¿no? Entonces es difícil de digerir, ¿no? Porque hemos visto tantas cosas. Hemos visto que de repente ha recibido también al presidente sirio, que bueno, que es un hombre de paz, es un tipo que antes trabajaba para Al-Qaeda, y que bueno, que ahora lo vamos a arreglar todo. O sea, ha sido en general bastante confuso todo, como decís, pero yo creo que el que ha salido ganando, aparte de Erdogan, que Erdogan ahora de esta cumbre, sobre todo en aspectos domésticos, sale extremadamente reforzado, yo creo que ha sido el propio Rutte, que se ha desgastado muchísimo en los últimos meses. Él ha hecho genuflexiones, se ha humillado como le ha dado la gana a Trump, y al final, digamos que ha salvado la cumbre. O sea, la cumbre ha salido bien. Y bueno, Pedro Sánchez yo creo que no. Pedro Sánchez, digamos que se ha librado de todo, pero en realidad no queda bien. O sea, desde el año pasado, los demás aliados de la OTAN, digamos que lo pueden utilizar en algún comentario para decir que bueno, que también les critican a ellos, que también critican a España. Pero yo creo que el discurso de Pedro Sánchez es muy complicado, porque se empeña en decir que cumplen, que es un aliado fiable. Digo, bueno, pues si tanto cumple y eres un aliado tan fiable, pues explícame por qué te montas estos pollos, Donald Trump. Deberías ir a explicarme, a hablar de fútbol, explícale a Trump que lo haces todo muy bien y que lo que quieres es llevarte bien con Estados Unidos. Digo yo, vamos. Sí. ¿Sale reforzada la OTAN de este encuentro en términos generales, Herbeto? Estoy pensando en el gasto, en la unidad. No diría tanto como reforzada la OTAN. O sea, la situación sigue bajo alfileres, o sea, está colgada de un hilo. Digamos que no se ha roto, que era una posibilidad con la que se jugaba realmente, y de hecho la política que se ha llevado hasta ahora en estos últimos meses ha sido evitar a toda costa que Trump se desconecte de la OTAN. Entonces, en ese sentido, la cosa no ha empeorado, pero sigue siendo frágil, la situación sigue siendo frágil. O sea, todo el mundo tiene razones para estar contento, pero todo el mundo tiene también razones para estar preocupado, porque Trump es imprevisible. Y claro, como tú has contado, pues lo de Groenlandia, que parecía que era un asunto archivado, ha vuelto a salir. Lo de Irán, pues vuelve a haber hostilidades. Ya veremos si vuelve a pedir que haya ayuda de las bases europeas para volver a bombardear a Irán. Es decir, hay problemas que no se han resuelto, pero al menos no ha empeorado nada. ¿Y tú ves a Trump capaz de dar otro paso contra España? El tema del comercio, por ejemplo. No, yo eso no lo creo. Primero porque no puede, el comercio no puede. O sea, en eso tiene razón el gobierno. Las relaciones comerciales con Estados Unidos son deficitarias para España. Es decir, que Estados Unidos perdería dinero si quiere romper las relaciones con España. Y en segundo lugar, porque técnicamente es imposible, porque las relaciones comerciales de España no son competencia de España, son competencia de la Unión Europea. Y no puede hacer nada, ¿no? Y además no le interesa, es solamente, bueno, es una trompada de estas, es que el hombre... Ahora, digamos que hay cosas, por ejemplo, en las que yo sí veo que eso no nos beneficia. O sea, por ejemplo, ahora todo lo que está pasando en Cuba, todo lo que está pasando en Venezuela, todo eso está pasando al margen de España. Ahora mismo España ahí, en asuntos que a nosotros nos importan muchísimo, no pintamos nada, porque no hay una manera de anclarse ni con Trump, ni con Marco Rubio, ni con nada, porque
a Sánchez a mí me da la impresión de que le gusta esta situación de mantener la tensión con Trump, y eso no es bueno. No sé si conoces a un becario nuevo que empieza en esto, que, en fin, nunca ha trabajado contigo. Alberto Pérez. Sí, no lo conozco casi nada. Lo quieres olvidar, mejor dicho. ¿Que están mejor ahí, que hace más calor ahí que en Huesca o qué? Sí, ¿no? Bueno, en el sur de la provincia se ve que se están achicharrando. Sí. Bueno, digo, Enrique, tú decías que a Sánchez no le dio también. Yo es que creo que nosotros aquí lo vemos de otra visión, que yo creo que es la que tiene Sánchez. Él todo lo hace y lo mide en términos nacionales, le importa bastante poco que España haya perdido el peso que en algún momento habrá tenido y que ahora, pues efectivamente, como dices tú, no pinta nada. Pero yo creo que eso, la idea de Sánchez de aparecer como la némesis de Trump, de un tipo tan imprevisible que un día dice una cosa, que por la mañana dice que los de la OTAN son todos enemigos y por la tarde son todos todo amor y tal, sí. Pues yo creo que al final Sánchez lo mide con términos internos, ¿no? Entonces yo creo que para él, lo peor que podía pasar es que no se fijara en él o que no dijera nada de él. Estaban muy preocupadas, de hecho, en fuentes de Moncloa ayer porque le ninguneó. Pero esta mañana, cuando ha dicho lo de la historia de siempre, de que iban a volver a incrementar o a romper las relaciones comerciales, porque no éramos nada fiables, yo creo que ha descansado bastante. De hecho, ha sorprendido un poco la reacción luego en la rueda de prensa diciendo que habían estado hablando de golf y de fútbol. Sí. Yo creo que esto, para el consumo interno le viene de maravilla a Sánchez, aunque efectivamente, como dices tú, creo que cada vez pintamos menos, ¿no? No, es que tienes toda la razón. Es decir, a mí no me han dado la palabra, pero mi intención era preguntarle eso. Digo, oye, presidente, está diciendo por activa y por pasiva que España cumple, que es una ley fiable, que vamos a alcanzar los objetivos materiales de la OTAN, aunque sea con el 2%. Digo, pues explíquese, en vez de hablar de fútbol, explíqueselo a Trump, aclare las cosas para que las cosas vayan bien, pero obviamente a él no le interesa. Claro. Él prefiere hablar de golf, digamos, decir que ha hablado de golf, porque yo tampoco sé muy bien cómo ha sido ese encuentro que han tenido, pero sí, Sánchez cultiva estas tensiones, claro, porque le importa un rábano la posición de España. Y luego también, porque hay que decirlo claro, la importancia estratégica de España no se puede negar. Es decir, tú a los americanos, Trump puede decir lo que quiera, pero lo que no le aceptarían muchos militares es decir que se van de derrota. O sea, derrota no se pueden ir, porque es una de las bases más importantes que tiene Estados Unidos en el mundo, ¿no? En fin, continuará. Enrique Serveto, cuídate, amigo, buen viaje de vuelta. Un abrazo. Un abrazo, gracias, Enrique. Chao. Un abrazo. Chao. Sé que te gusta el tema, Nicolás. A ver cómo lo resumes en un par de minutos. ¿Está en juego el futuro de Europa tal y como la conocemos desde la Segunda Guerra Mundial? Vamos, sí. No es que me guste, es que me parece que es lo más interesante que tenemos en los próximos años, ¿no? Sí, coincido con Serveto, lo había dicho yo también. Bastante tranquilos tenemos que estar si se mantiene la situación actual, porque hemos corrido el riesgo de que se rompiera o se debilitara la relación con Estados Unidos, ¿no? Y en las reuniones preparatorias que ha habido, efectivamente, España no ha estado. Ha estado Italia, Alemania, Francia, Gran Bretaña, creo que en ocasiones ha estado Polonia, pero nosotros no hemos estado. Es decir, nosotros, hablen de fútbol, de golf o de lo que quieran, hemos pasado un escalón distinto en los ámbitos europeos y en los ámbitos atlánticos. Segundo, me interesa porque pase lo que pase con Trump, que yo creo que todos están rezando, y yo me pongo con ellos, para que pasen pronto los años que le quedan en la presidencia, porque todo es muy confuso con Trump. La situación de fondo es que no ha variado, o ha variado definitivamente, según lo queramos ver. Vamos a ver, durante la Guerra Fría, el conflicto de Estados Unidos y Rusia. Y Europa era un campo de conflicto de primera magnitud y estaba en el frente, por decirlo de alguna forma. Era inevitable que Estados Unidos se preocupara más que por cualquiera por Europa occidental. El esfuerzo que hizo después de la Segunda Guerra Mundial, que seguro que tiene mucho que ver
con sus propuestas idealistas, pero también tiene que ver con la tensión que iban a tener y que tuvieron durante años con la Unión Soviética. Eso está claro. Bueno, eso ha cambiado ya. Hoy no es Rusia, hoy es China, hoy el punto de conflicto estratégico mundial es el Pacífico, no es Europa, y eso a la primera potencia mundial le obliga a cambiar su visión, y su visión concretamente sobre Europa. Nosotros ahora tenemos un enemigo que es Rusia, tenemos que defendernos de Rusia, que está mucho más debilitada que anteriormente, pero claro, Estados Unidos, que seguro que la historia le llevaría a estar con los países que defienden sus mismos principios, hoy, para él, el ámbito de conflicto vital es el Pacífico, no es Europa. Europa tiene que buscar los medios para defenderse de Rusia. Tenemos que hacernos mayores, ¿no, Alberto? Claro. Entonces, eso ha cambiado ya definitivamente. Y tenemos que trabajar en ese marco, no en otro. Y eso nos obliga a hacer un esfuerzo adicional. Siga Estados Unidos con nosotros, que yo espero que sí, o no siga. Es que el problema es que no podemos estar quejándonos de que ya sabemos que en la Casa Blanca tenemos a un individuo que imprevisible y que va a estar por lo menos 2 años más. Ahora a ver qué pasa en las elecciones de midterm en noviembre, que todo el mundo está deseando que pues esto cambie. De hecho, hay movimientos, incluso en el Partido Republicano, y porque este va a ser ya, es el pato cojo que sabemos que la gente va a empezar a separarse de él. De hecho, aquí está moviendo movimientos, como lo vimos ayer en Abascal, que salió a defender a Meloni en contra de Trump, porque todo el mundo se está empezando a posicionar lo que pase después de noviembre. Pero claro, Europa no puede estar quejándose de que Trump está loco, de que es imprevisible, de que un día dice una cosa y otra la contraria, y que está amenazando con irse con sacar sus tropas de aquí, que todos sabemos que eso es impensable, pero a la vez no podemos estar mareando la perdiz y no asumir una responsabilidad y decir, pues ya que tenemos un socio que ya no es fiable, vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a hacer una defensa europea, vamos a tener un papel preponderante y vamos a dar un paso adelante. Pero no tenemos ahora mismo dirigentes para eso. O sea, es que no lo tenemos. Y aquí menos. Es que el proyecto de aviación de Alemania, Francia y España ha fracasado. Por los conflictos entre Alemania y Francia. Es que somos incapaces de esto. Totalmente. O sea que necesitamos obligatoriamente a Estados Unidos. A esta hora en la linterna llega el enfoque de Jorge Bustos y creo que por ahí van los tiros. ¿Qué tal, George? Buenas noches. Buenas noches. Hoy se ha celebrado la jornada central de la cumbre de la OTAN en Ankara, en la capital de Turquía, y todo el mundo se ha quedado con ese ataque de Donald Trump a España. Nuevo ataque de Donald Trump a España, amenazando con romper lazos comerciales, pero en realidad es una amenaza que ya hizo en su momento y no pasa absolutamente nada, igual que la amenaza de imponer unos aranceles específicos, que tampoco es viable porque la Unión Europea es una unión comercial, no se puede tratar a un miembro de la Unión Europea de una forma aislada, o pones todos los aranceles a la Unión Europea o no pones a ninguno. Por lo tanto, estas amenazas de Donald Trump yo creo que hay que verlas en clave electoral para su electorado republicano de las elecciones de medio mandato en noviembre, al que le gusta oír a su líder ajustándole las cuentas a esos vagos y gorrones países europeos del viejo continente que no pagan su defensa. Pero no creo que vaya más allá. En cambio, el anuncio de la ruptura de las negociaciones en Irán sí que es grave, porque si vuelve la guerra en toda su crudeza, lo vamos a pagar económicamente. De hecho, el IBEX ha cerrado con un batacazo del 2,7% y el precio del petróleo se ha disparado al 8%. Así que atentos más bien a lo que pase en el ámbito geopolítico que a pequeñas rencillas domésticas. Gracias, Jorge. Nos escuchamos mañana a partir de las 6 en Herrera en COPE. Recojo el testigo de Bustos, Alberto. Nos podemos fijar en el cotilleo, mira que nos gusta a los españoles, pero ojo otra vez con el estrecho de Hormuz y la guerra en Oriente Medio. Lo que pasa es que volvemos a lo de antes. O sea, es el baile de la yenca, ¿no? de Bush. Hace 10 días, 15 días, esto estaba cerrado, se había pactado después de mucha tensar la cuerda y que durante horas se suspendía el acuerdo, luego entraba en vigor y tal. Y ahora otra vez vuelve para atrás. Yo creo que si efectivamente los mercados se creyeran o se fiaran de Trump, el batacazo hubiera sido bastante mayor, no un 2,7% lo que ha pasado, y ni el petróleo un 7%. Yo creo que ya
incluso descuentan estas locuras de Trump o esta imprevisibilidad de Trump, lo tienen por descontado. ¿Quién sabe qué va a pasar mañana? ¿Alguien sabe si va a haber bombardeos? ¿Si otra vez va a volver la violencia en Hormuz? O vuelve a sentarse. O mañana vuelve a decir, bueno, es que acabo de dar un ultimátum a Irán y resulta que ahora sí que hablo con ellos. Es que es el problema, la inseguridad. La inseguridad que tienen todos los mercados, que tienen todas las empresas, que tienen incluso todas las cancillerías, es una cosa que no hemos vivido nunca. Entonces, bueno, yo creo que ya está empezando la gente a descontar las barbuconadas de este hombre y vamos a ver qué pasa. Y solo una vez, no hacer lo que dice que va a hacer, sino lo que pase, porque es lo que hay que fiarse de Trump. La guerra, Nico. Claro, esa es la dificultad que tenemos, es decir, que solo podemos analizar lo que está sucediendo. Claro, lo que está sucediendo, porque lo que dice no es lo previo a lo que suceda, ¿no? Claro, que ha sido siempre el comportamiento normal de los políticos, claro, y sobre todo de los líderes estadounidenses, ¿no? Bueno, eran previsibles, fueran demócratas, fueran republicanos, los líderes americanos eran sobre todo previsibles. Podías estar de acuerdo con ellos o no, pero eran previsibles. Claro, con todos los análisis que hagas, bueno, pues es sobre lo que haga. Hoy no sabemos si esta noche de Estados Unidos bombardeará o no. Es que no tenemos ni idea de lo que puede suceder. En cualquier caso, la situación en Irán es una situación que no está resuelta. En gran parte es un éxito evidente para Estados Unidos e Israel. Eso me parece que es claro. El país está diezmado. La reconstrucción costará muchísimo, pero claro, es que Irán no es la única excepción de los estados del concierto internacional. Es que Irán no es un estado que tenga su legitimidad en el propio estado, como todos los demás, nos gusten más unos, nos disgusten otros. No es westfaliano, que se diría. Todos los estados, desde la paz de Westfalia, tienen su legitimidad, nace de su propia existencia y se extiende a los demás. Por eso es difícil entrar en esos estados. Ese es un principio que no se ha abolido nunca. No se ha abolido en general, quiero luego individualmente sí, pero no se ha abolido, se ha mantenido. Claro, Irán tiene su legitimidad en el ámbito religioso. Es que es una teocracia, claro, no es una dictadura, que también. Entonces, pero no es Arabia es un estado, lo podemos calificar como queramos, pero es westfaliano, tienen su convicción de que la legitimidad es la del Estado. Estos no, estos es la acción de conquista. Empezaron, al cabo de 6 meses de que llegara Khomeini, menuda operación que hicieron los franceses en la llegada de Khomeini, invadieron la embajada de Estados Unidos y Khomeini les recibió a los que invadieron la embajada unos meses después. Claro, no han terminado con esa clase de ayatolás medieval. Entonces, ese va a ser siempre un elemento de distorsión, aunque probablemente las capacidades nucleares estén muy disminuidas, etcétera, etcétera. Pero ese es un elemento que va a estar siempre. La prueba la tienes en que cayó Khamenei, 35 años en el poder, ponen al hijo que nadie le ha visto y el régimen ahí sigue. Oye, permitidme, por cerrar el capítulo Cumbre de la OTAN, y me salgo del carril a propuesta de Alberto. También quieres hablar desde otro ángulo. Pedro Sánchez viaja a Ankara en el avión grande, en el Airbus, para entendernos. Margarita Robles, ministra de Defensa, va a la cumbre de la OTAN en un Falcon. Álvarez, ministro de Exteriores, va a la cumbre de la OTAN en otro Falcon. Y los tres llegan casi a la vez. ¿Me lo explique? Eso quisiera yo que me lo explicaran, ¿no? Porque solo el traslado de Sánchez en Airbus, que por cierto, últimamente se le está quedando pequeño el Falcon y cada vez usa más el Airbus, desde Torrejón, a donde ha tenido que llegar, por supuesto, en el Super Puma, primero desde Moncloa a Torrejón, se vuelve el Super Puma vacío y luego irá a recogerle en su momento, pues ha sido un coste de queroseno solo el avión del Airbus de Sánchez de 16.330 litros, ¿no? Que son el equivalente a 4 años conduciendo un coche medio. Son los datos que ha dado esta página que se llama Falcon Despega, que es una
página que lleva ya años siguiendo y monitorizando todos los viajes del ala de los viajes del presidente y de la Casa del Rey y de Moncloa, pues a esto hay que añadir el Falcon de la ministra de Defensa, que fue en un Dassault Falcon 900, que llegó minutos después de que llegara el presidente del gobierno a Turquía, que supuso 4.800 litros de queroseno, el equivalente a un año conduciendo el coche, y 9.274 euros de factura. Y poco antes, había llegado el ministro de Asuntos Exteriores Álvarez en el otro Falcon, que había utilizado 2 horas antes que Sánchez, ¿no? 4.635 litros de queroseno y otro año de conducción, y otros 9.000 euros para el erario público. En total, 36.000 euros de gasto público, cuando hace apenas un mes Sánchez decía que era en el Día Mundial del Medio Ambiente y hacía un vídeo que decía que había que avanzar más rápido contra el cambio climático, que era el gran desafío de nuestra era, y que, por supuesto, que todo lo afrontamos juntas y juntos. Todos juntas y juntos, menos él y sus ministros, que yo creo, no sé qué trabajo le podía haber costado. A lo mejor no tenía que ir en el Airbus de él, porque luego él creo que se va a ir para Londres, a la graduación de la hija, a una universidad privada, por cierto, donde él dice que va a quitar la financiación de las universidades privadas en España, pero su hija se gradúa en una privada en Londres. Pero bueno, a lo mejor, aunque se lleven mal o no se lleven bien Álvarez y Margarita Robles, podrían haber ido juntos y volver en un Falcon, ¿no? En asientos separados. Sí, o sea, exacto, uno en la cola y otro en la parte central, pero bueno, no tenía que haberse hablado, pero te podías haber ahorrado. La verdad es que dinero. Nos acostumbramos a cosas increíbles, Nico. Es tremendo. Es increíble. Habéis terminado con la pregunta que iba a hacer yo, pero es que no se hablan Álvarez y Margarita Robles. No se pueden ni ver o qué, porque podrían ir en el mismo avión. En cualquier caso, podían haber ido probablemente los tres en un avión preparando la reunión, ese avión tan grande, que además es grande, pueden ir cómodamente preparando la reunión, y en todo caso luego a ellos les trae otro avión o algo así, serían 2 aviones, pero es como todo. Oye, que tampoco pasa nada por cogerse un Iberia, ¿eh? Tampoco, bueno, ser presidente. Aunque vayas en primera, claro. Ahora, claro, pero sí, que no lo digo por el presidente, pero los ministros sí, claro, tampoco. Pero aunque vayan en el Falcon, lo que decimos, claro, que uno vaya en la parte de adelante, otro en la parte de atrás, si se llevan mal y no se soportan, bien. Pero bueno, que no manden dos aviones. Lo que es evidente de todo esto, y se puede generalizar en cierta medida, es que no le importa, a Pedro Sánchez no le importa nada lo que se diga alrededor, ni el impacto que tenga en la sociedad española. Lo da por descontado. Le importa un comino todo, ¿no? Van 3 aviones, 3, 4. Le da igual. Sí, es verdad. El escándalo que su comportamiento provoque, no digo en toda la ciudadanía, no, en una parte. Importante, supongo, pero no le importa. Y ese es un comportamiento que lo lleva a todos los ámbitos de su acción política desde que es presidente del gobierno. Es poco controlado en esto, no le importó nunca nada. Mira, me escribe Enrique Serveto, con el que acabamos de charlar, y me dice, en la rueda de prensa estaban los dos, Álvarez y Robles. No se han dirigido la palabra. Y Álvarez se ha ido solo sin esperarla. Ya, pero me parece bien que estén enfadados y que lo paguen entre ellos, pero que no lo paguemos nosotros, coño. Es que es alucinante. En fin, chicos, dejadme 2 minutos antes, os cuento una última hora que tiene que ver con esto. El ejército de Estados Unidos confirma que, por orden del presidente, están atacando ahora mismo objetivos en Irán. Ya se han escuchado explosiones en varias ciudades costeras frente a Hormuz. Esta es la última hora. En fin, lo dicho, dejadme 2 minutos, que ahora vengo. Hola, Palo. Hola, Ángel. Mensajito de Mutua. Sí, que según las encuestas, la expresión más usada al llamar al seguro es ¿qué? ¿Qué? Bueno, pasa cuando el seguro no te cubre nada tras prometerte un buen precio. Por eso vete a la Mutua. Además de darte un gran servicio, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también. Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro. Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama al 900-666-777. Verisure. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Los vasos dónde los tienes? ¿Ves el armario alto de doble profundidad que está junto a la columna de rincón extraíble al lado del mueble desayunador sobre el fregadero XL de acero inoxidable con grifo monomando que reduce el consumo de agua? Pues ahí los tienes. Cuando estás orgulloso de tu nueva cocina, se nota. Reforma tu cocina con Leroy Merlin. Asesoramiento, diseño, instalación y el acompañamiento de nuestros expertos. En directo, la última hora del verano. La gente está con ganas de mar, relax. ¿Siguen las costas rebajas? Sí, pero hay que darse prisa. Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano. Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Impuesto agencia o en costacruceros.es. Costa. El libro de Paco Arango, Si no crees en Dios, te doy su teléfono. Durante 25 años ayudando a niños con cáncer, he visto tantos milagros que me sentí con la responsabilidad de tener que contarlo. 100% benéfico para la Fundación Aladina. Éxito en ventas con 5 ediciones. El libro que te robará el corazón y te dará un chute de fe y esperanza. Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE. Lo preocupante, en todo caso, es que España carece de política de Estado ante el principal desafío del siglo XXI, que es la inmigración. Pero el gobierno usa este debate para atizar la polarización. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Tiempo de tertulia, hoy con Nicolás Redondo Terreros, con Alberto Pérez Jiménez. A mí este tema me parece muy, muy interesante, pero es verdad que en este país nuestro hay asuntos de los que si hablas eres un fascista. Pero en fin, el gobierno ha salido en tromba contra Feijóo por sus palabras sobre el problema del absentismo laboral. Llegó a calificar de cáncer el asunto como un gravísimo problema. Desde el PP aclaran hoy que se referían al fraude, no a quienes tienen una baja laboral justificada, cosa que me parece una obviedad. Pero seamos sinceros, seamos crudos y miremos a nuestro alrededor. O sea, seamos sinceros, ¿eh? Desde Ankara, Pedro Sánchez cargaba contra Feijóo y le responde Elías Bendodo. El planteamiento de todo lo que se está escuchando por parte de la oposición y también de todo lo que se está acordando con la ultraderecha son recortes, es cercenar derechos. Sánchez, a la desesperada, aprovecha para hacer demagogia barata de esta cuestión. Yo lo entiendo, ¿eh? Sobre todo porque se siente aludido, porque su hermano todavía está buscando la oficina donde tenía que trabajar. Insisto, Nicolás, hay asuntos en los que en este país no se puede hablar porque ya eres un fascista, pero esto de la productividad / el absentismo es un problemón de primera categoría, ¿o no? Es evidente, y con más o menos fortuna, el líder de la oposición planteó un problema que tenemos la sociedad española. Son 16.000 millones de euros al año los que el absentismo cuesta al Estado y 16.000 millones al año, poco más o menos, lo que les cuesta a las empresas. Por lo tanto, es un problema evidente. Son 32.000 millones.
es evidente además que se ha incrementado exponencialmente. ¿Esto quiere decir que la responsabilidad exclusivamente es del trabajador? No, hay muchos motivos para la ausencia del trabajo y algunos realmente injustificables, pero otros muy justificados. Justificables son, por ejemplo, para el trabajador, todos los que dependen de la agilidad, de la eficiencia, de la eficacia del servicio médico público. Es decir, se pasan algunos meses y meses de baja porque están a su vez en una lista de espera para una operación de columna vertebral o de no sé qué, no sé cuánto. Y es un número importante porque las listas de espera son importantes. Por lo tanto, busquemos solución a esto. Segundo, hay efectivamente otra parte, la que sea, más reducida, pero existe, de un incremento injustificado de la ausencia al puesto de trabajo, que tiene, a mi juicio, razones ambientales, el desprecio a la responsabilidad, la propia, fíjate, la ministra de Trabajo dice que cuanto menos trabajemos mejor. Y el trabajo, que era un objetivo de los ciudadanos durante siglos, y que dignificaba en el sentido de que daba un sentido a la vida, no solo te servía sino que daba un sentido a la vida, te relacionaba con el resto de la sociedad, producías para el resto de la sociedad, por eso además recibías un estipendio y cobrabas. El trabajo ha pasado a ser como una lacra, algo desagradable. Se puede hacer con más o menos esfuerzo, se puede hacer con más o menos sacrificio, te puede gustar más o menos. Pero claro, si el ambiente general es de negligencia, por decirlo de alguna forma, hay una influencia determinante en determinados sectores. ¿Que son los más importantes numéricamente? Probablemente no, pero existen. Que el Estado tiene obligación de enfrentarse al problema cuando la repercusión es tan grande como la que estamos viendo, desde luego. Que los agentes sociales también tienen esa responsabilidad, desde luego. Y dices, ¿es que solo sucede en España? No. Pero sucede más. Sí, claro. Pero es que además otros países, pero que no es que estén retrasados, que son países nórdicos, por ejemplo, han tomado medidas sobre la cuestión. Y los resultados son una menor ausencia del trabajo, una menor ausencia injustificada del trabajo. Porque no estamos hablando de la ausencia justificada del trabajo. Estamos hablando de la injustificada. Claro. Nicolás, has dado antes, al empezar tu exposición, has dado la clave. Se puede hacer con más o menos fortuna. Yo creo que una vez más se ha hecho con menos fortuna. Porque pasó el lunes pasado con la ley de nietos, que Feijóo se metió un poco de hocicoz cuando nadie le había preguntado y luego tuvo que rectificar. Ahora lo ha hecho con esto del asentismo laboral. Sabía que el gobierno se iba a lanzar en cuanto hubiera alguna equivocación y la verdad es que hablar no ha dejado claro, o no en su exposición, que estaba hablando del absentismo laboral, no de las bajas. Utilizar la palabra cáncer también en la baja laborales. Al final, el gobierno y todos sus adláteres iban a lanzar sobre él en cuanto hubiera pasado. Y cuando tienes a medio PP, hoy miércoles, intentando aclarar lo que había dicho ayer tu líder, es que algo ha vuelto a hacer mal. Efectivamente, es un problema, en Alemania lo acabamos de ver, el absentismo laboral es un problema que está teniendo Alemania, está teniendo Suecia, está teniendo Finlandia, que aquí los sindicatos no lo quieren afrontar, pero yo creo que una vez más ha habido un problema de la manera de comunicarlo. Y cuando tiene que rectificar en todo y tiene que aclararlo, es que no se ha hecho bien. ¿Sabes lo que pasa? Por ampliar un poco la perspectiva, es que hay cosas de las que nadie se atreve a hablar, más allá de la oportunidad. Por ejemplo, nadie se atreve a decir, cuando digo nadie no me refiero a expertos o analistas o economistas, políticos, que el sistema de pensiones es imposible. Nadie se atreve a decirlo. Y es imposible y lo sabemos todos. Sí. Pues pasa igual. En esto, cualquier experto laboral y cualquier trabajador de una empresa que mira alrededor sabe que y siempre sabe que hay algo con morro... Pero tienes que hablar del asentismo, no de las bajas laborales. Ya. Claro, tienes que hacerlo bien. Y si lo que se le pide ahora mismo al PP es, si dejamos, lo estamos viendo en todas las encuestas, es que es muy difícil o es imposible
que ahora mismo en unas generales vuelva a poder repetirse este gobierno Frankenstein, salvo que nos equivoquemos mucho y que el PP se equivoque mucho. Entonces, lo que se le pide al PP es que no se equivoque. Y yo creo que todas las semanas hay algún motivo en el que se está equivocando y en el que el gobierno y todos sus terminales se están lanzando como locos. Entonces, bueno, yo creo que antes hay que preparárselo bien, hay que hacerlo bien, hay que dar el mensaje bien y no dar pie a lo que sabemos que va a pasar. Cuestión de estrategia, Nicolás. No lo sé, yo también tengo la impresión de una cierta debilidad ante el ataque, ¿eh? Yo ayer a Feijóo le entendí. ¿Fue más o menos afortunado? Pues no lo sé, pero le entendí. Te quiero decir que al final lo que planteaba es una reunión con el mundo empresarial. El único que hubo dudas, porque las tiene él, es si sería la decisión de un gobierno suyo, una decisión del gobierno, o lo que quería decir que iba a obligar a los sindicatos y a los empresarios a que trabajaran sobre la cuestión y se pusieran de acuerdo. Y ahí se explicó mal porque probablemente él mismo tenía dudas y no quería decir que era una responsabilidad directa del gobierno y era de los agentes sociales. Entonces ahí hubo una confusión. Pero en todo lo demás está perfectamente claro y existe ese problema. Y os voy a decir la verdad. Cualquier cosa que diga el PP se va a utilizar o Feijóo, le van a sacar 5 patas a lo que diga. Y él lo que tiene que hacer es proponer cosas serias y luego no desdecirse. Exacto, y hacerlo claro. Aunque mantenerlo. Sea un poco, aunque se haya confundido un poco en lo que digan, no pueden salir a matizar continuamente. Claro. En política eso es fundamental, excepto que cometas un grave error y dices, oye, ayer cometimos un error y no teníamos que haber planteado esto de esta forma, desde luego, y teníamos que plantear otra. Perfecto. Pero cuando es cuestión de matiz, cuando es cuestión de pequeñita cosa, la sensación que das cuando matizas, cuando aclaras, es de debilidad. Es que te has equivocado. Sí. Y de debilidad. Pero si estamos en un mundo en el que no entendemos... Acabamos de decir que han ido en 3 aviones a Ankara. Que el presidente se va a una cosa particular en el avión más grande. Estamos teniendo una situación terrible desde un punto de vista interno. Y vemos a un gobierno a la desesperada. Y es verdad que en el PP, inmediatamente que se plantea una cuestión, pues salen a matizar cuando probablemente no sea absolutamente... Pues, mire usted, yo he dicho que es imprescindible que hablemos de la ausencia injustificada médicamente del trabajo. Sí, señor. Exacto, y lo sostienes y lo mantienes y lo argumentas, pero no te desdices. ¿Usted no lo cree? Eso pasa también con el tema de la inmigración, como al final, matizando, al final nadie sabe lo que dice. Y voy a decirte una cosa que creo que es fundamental. Mira, hemos pasado a una etapa de la política en la que ¿cómo diría yo? La literatura es menos importante que lo que quieres decir. Ha habido años y años en los que cuanta más literatura, mejor. Pedro Sánchez es el mejor ejemplo de todo eso, porque detrás de lo que dice no hay nada. En la literatura no hay nada. Bien, la gente empieza a exigir a los líderes contundencia. Yo no digo otra cosa, pero contundencia. Y te desdices cuando te has equivocado. No cuando los otros dicen que te has equivocado. Porque además sabemos que en este caso la derecha y el PP juega con una mano a toda la espalda, porque es que lo que se le consiente a uno no se le consiente a otro. Claro. Es así. Vamos, esto digo como lección de política general, no en relación con el asunto de ayer. Sí. Permitidme un par de cuestiones que creo que me dará tiempo. El juez Pedraz sigue interrogando a testigos en la investigación sobre las cloacas del PSOE. Hoy ha pasado por la Audiencia Nacional uno de los empresarios que se reunía con Leire Díez. Ha ratificado que mantuvo encuentros con la fontanera del PSOE. Dice que se celebraban en, comillas, un piso franco, cierro las comillas, en Madrid. Joder, qué cosas, ¿eh? Y que Leire decía que Pedro Sánchez estaba al tanto de todo. En su caso, buscaba información contra la juez Viedma, recordemos, la instructora del caso del hermanito en Badajoz.
Tela, ¿eh? Sí, el piso franco es un piso franco. Nosotros lo contamos hace un año y medio, cuando se producían esas reuniones. Se reía mucho la gente cuando hablábamos de piso franco, pero que es así. Curiosamente, es un piso que en el Ático vivía un señor al que todos conocemos, que se llama Iván Redondo. Ahí estaba en el ático, sí, en el ático. Ellos veían que era en el quinto o en el sexto, y en el ático estaba Iván Redondo. Sí. No tiene nada que ver con el asunto, ¿eh? Simplemente es casualidad. Era un sitio que tenía alquilado. Que situó el piso ahora poco más o menos. Que no tenía ni cocina el piso, era un cuarto de baño. Había tapitas de chorizo. Encima chorizo. Exacto. No podíamos poner salchichón, no pone chorizo. Tenía el baño y nada más, y ahí se reunían, y ahí se iba a Leire, y era donde recibía y donde intentaba, hacer su trabajo de cloacas y de fontanera. Este empresario que está implicado en el asunto ya ha estado en la cárcel, ha pasado por la historia de hidrocarburos, que fue presidente del Badajoz, y bueno, es a que le contactaron para intentar hacerle la vida imposible a la jueza Viedma, que es la que estaba instruyendo, la que estaba juzgando el caso del hermano. De hecho, se le relacionó con Vox por determinados medios, porque había una concentración de jueces en la puerta, y aparecieron los de Vox con una pancarta por allí. Conclusión, la juez es de Vox. Es de Vox, ya ves tú, la pobre esa, y que incluso la estuvieron siguiendo para ver cosas de su vida familiar, para ver cómo podían hacerle la vida imposible. Hoy ha reconocido que, entre otras cosas, ha dicho que Leire le dijo que todo lo conocía el Guan en el gobierno, que bueno, eso cada uno lo dejamos la interpretación de quién puede ser el Guan. O si es verdad o no. O si es verdad o no, porque efectivamente también hay quien habla de que este hombre, tiene el derecho a mentir, porque está imputado. No digo de si es verdad que lo conociera o no. Sí, o que era el Guan o no era el Guan, o quién era el Guan, ¿no? Y de hecho también ha llegado a decir que para una cosa que tenía en Dos Hermanas, que es todos sabemos lo que es la cuna para el PSOE andaluz, pues que usara el nombre de Santos Cerdán, porque le iban a liberar una licencia que estaba ahí bloqueada, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sigue la instrucción. Esto vamos a seguir. Es una de las múltiples ramas que tiene esta derivada, esta historia de las cloacas. Vamos a ver desfilar a mucha gente. Tenemos que ver dentro de poco a la directora de la Guardia Civil, que esa va a ser, y al DAO, que esa va a ser bastante más interesante que la de este empresario. Y desde luego el mes de julio no nos vamos a aburrir, porque vamos a tener muchas novedades desfilando ante el juez. Nicolás, que asquito todo, ¿eh? Sí. Esto sí que no tiene vuelta de hoja, y es clarísimo, no hace falta matices ni... ¿Por qué el Partido Socialista, por qué Sánchez, secretario general del Partido Socialista, no se opone en ámbito judicial a todo lo que se está diciendo que dicen de él? Dices que se querelle contra esto. Claro. Esto es lo más rápido y lo más... Pero es lo que haréis todos vosotros. Lo lleva pidiendo Paje desde hace un mes y pico. Es lo que haríais todos vosotros, lo que haríamos todos, excepto que el hacer, tomar esa decisión y llevarla a cabo, tenga consecuencias, supusiera unas consecuencias peores de que te difamen. Sí. Claro, esa es la cuestión. Claro, pero por medio estaba un partido político al que dicen querer y luchar por él sobre todo. Pero ¿por qué no? Es decir, ¿cómo podemos hablar cómo pueden hablar con toda tranquilidad de más cosas cuando aquí estamos hablando de la existencia de un piso franco en el que había reuniones oscuras y ocultas para tomar decisiones y acciones de desprestigio de jueces determinados, de fiscales determinados y de grupos de las fuerzas de seguridad que se dedican prioritariamente a la investigación bajo mandato judicial? ¿Por qué? No es una cuestión angustiosa. Que hay que recordar que la actual gerente del PSOE está imputada. Está imputada por haber firmado facturas mendaces, dice el juez, con la que se hizo la falsos pagos. Y no ha pasado nada. Y ahí sigue, ¿eh? O sea, no sé, yo creo que esto es escandaloso cuanto menos. Facturas mendaces. Facturas mendaces. Qué cosas. Terminamos hablando de jueces. Desde Ankara
Sánchez se ha ido a Londres, lo apuntabas antes, Alberto, donde asistirá junto a Begoña Gómez a la graduación de su hija. Hoy hemos conocido los argumentos del juez Peinado para justificar la retirada del pasaporte a la mujer del presidente. No tanto el asunto de la devolución, del viaje sí, del viaje no. Asegura que no sería la primera ocasión en la que un presidente del gobierno de la Unión Europea se fuga, se refiere sin citarlo, al ex primer ministro italiano Bettino Craxi, que huyó a Túnez y luego le cayó la del pulpo por corrupción en 1994. Opinión personal. A mí me da que el juez se está pasando, por lo menos en esto, ¿no? Hombre, ya, él ya... Yo creo que se dio cuenta de lo que... Vamos, no se dio cuenta. Se dio cuenta con lo que se montó después, de lo que había organizado en ese párrafo que metió, diciendo la historia de los escoltas. Sí que es verdad que al final, bueno, pues sí puedes argumentar que fíjate lo que pasó cuando estuvo Puigdemont en Barcelona, en aquel verano, que al final... Hubo un par de escoltas que no hicieron nada. Lo que hubo fue un pacto con Interior. Claro, pues claro. Eso. Ahora dice lo de Craxi. Bien, yo creo que al final la audiencia provincial será la que le ajuste los desafueros del propio Peinado, que yo creo que ha tenido, y hay que intentar, y hay que entender a un juez de instrucción que está a punto de jubilarse, que le han buscado... acordado la historia de los 2 DNIs, del chalet ilegal, de su hija concejal en Pozuelo. Le han buscado las vueltas y ha dicho, bueno, pues ahora yo creo que en lo personal le ha afectado bastante muchas cosas. Se jubila ahora en septiembre y algunas sobradas o meteduras de gamba ha tenido. Pero bueno, que nadie dude que la instrucción al final, si lo que se haya excedido, se lo van a corregir en la audiencia provincial. Y muchas cosas las han estado respaldando un montón de jueces que han revisado su actuación. Vamos a ver, lo que le falta es fineza. Fineza, efectivamente. Eso es. Manca fineza. Claro, lo bonito que era esto de facturas mendaces. Bueno, hay diferencias. Le falta fineza. Y las decisiones puedes compartirlas o no, pero muchas veces están perturbadas por sus propias justificaciones. Claro. Quiero decir, pero al fin y al cabo, el juez sustituto, el que ha tenido que decidir si liberaba a Begoña Gómez de las medidas impuestas por el juez Peinado, ha ratificado contundentemente la decisión del juez Peinado al decidir que usted, por una cuestión familiar, puede ir perfectamente a Londres, bien, puede ir, porque por las características de usted, por la responsabilidad que tiene, por todo, pues es muy previsible. Y por los acuerdos, Nicolás, que hay con Londres, que no solo hay con Turquía. Claro, también lo argumenta así. Claro, usted puede ir. Y sin embargo, al otro lugar, a Turquía, es innecesario y es un ámbito menos cercano para nosotros, menos tranquilo para nosotros. Por lo tanto, lo que hace el juez muy sabiamente es dejándole ir, con mucha, a mi juicio, humanidad y comprensión de lo que es una familia en un momento importante para ellos, certificando, por otro lado, la decisión del juez Peinado, porque la certifica, es decir, lo que hace es liberarle para una cuestión concreta de un carácter muy personal e íntimo. Me parece que es impecable y que vuelvo a demostrar que por encima de lo que puedan criticar al juez Peinado, la instrucción, con las salvaguardas que se han establecido en instancias superiores, es una instrucción totalmente que ha garantizado perfectamente los derechos de Begoña Gómez y que si va a juicio no hay ningún motivo para la indignación de nadie. La puede haber por motivos políticos, por conveniencias, pero al final la justicia en este caso también ha funcionado, a pesar de, como digo, como has dicho, Alberto, de los excesos que se han cometido con el juez, porque sí es verdad que podemos decir que al juez le falta fineza cuando escribe, también hay que decir que los ataques al juez han sido furibundos y de carácter personal. Y luego en este asunto, a mí me maravilla la cosa que subyace, que es como lo que antes hablábamos del Falcon, ¿no? Que hace pues un mes estaba diciendo
pidiendo a todos que usemos el coche eléctrico, el transporte público y que no gastemos en aire acondicionado y en calefacción o en lo que sea, mientras él y sus 2 ministros, 3 aviones, pues en esto lo mismo. Hace 2 meses daba un discurso el señor Sánchez diciendo que se iban a acabar la financiación esa para las universidades privadas, sobre todo en Madrid, que dice que Ayuso solo potenciaba la universidad privada. Y señores, su hija se va a graduar en una universidad privada de Londres, que nadie dice absolutamente nada. El señor Sánchez se ha graduado y se graduó en su día en una de las universidades privadas de Madrid. Y aquí no pasa nada. Es lo que decíamos antes de la manga ancha para unos. Sí, que está en su derecho. Totalmente, pero no hagas un discurso de 2 meses diciendo que Ayuso se quiere cargar la educación pública, las universidades públicas, y que se iba a acabar la financiación a las universidades privadas. Pero demonios, que te vas mañana a la graduación de tu hija en Londres. Y aquí no pasa nada, y nadie dice nada, ni nadie repara en eso. Imagino que no será una universidad concertada. Sí. Con Canterbury. Sí. Tremendo. Oye, yo terminando como he empezado... Muy rápido, porfa. Muy rápido. ¿Os dais cuenta que certifica lo que decía al principio, esto, que no les importa nada? Nada. Es decir, porque no solo lo que estáis diciendo, sino la repercusión y las consecuencias que podría tener el hecho de que Begoña Gómez la liberaran de todas las cautelas que había establecido Peinado y estuviera en Ankara y todo el mundo supiera que estaba en Ankara porque la habían liberado de la retirada del pasaporte momentáneamente. En Cuatroca y en la City decimos que van con todo afuera. Está claro. Tal cual. Nicolás, Alberto, gracias a los dos. Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día. Si a cualquier españolito le retiran el pasaporte, no se le ocurre pedir el privilegio de una exención de fin de semana, pero el matrimonio Sánchez Gómez pidió ese permiso precisamente para victimizarse en el previsible caso de que el malvado Peinado se lo negara. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Hasta 575 kilómetros de autonomía urbana, ¿eh? Suena bien. Y cargas del 15% hasta el 80% en 30 minutos. Suena el nuevo Micra. Y al 0% TAE. Suena que estreno Nissan. Aprovecha los incentivos del Plan Autoplus y CAES con hasta 5.000 euros de ayudas y estrena nuevo Nissan Micra 100% eléctrico, 100% irresistible. Consulta condiciones en nissan.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Cars Financial Services a través de Banco CTLM hasta el 30 de septiembre de 2026. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras. A esta hora repasamos claves informativas de la mañana. Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto. Entra ya en cope.es. Línea editorial. Cadena COPE. La cumbre de la OTAN en Ankara ha servido para escenificar el desorbitado malestar de Donald Trump con sus aliados y especialmente con España, a la que ha dedicado duras palabras que, entre otros efectos, ya han condicionado a lo largo de este día la marcha de las bolsas españolas. Trump se ha cebado con nuestro país al afirmar que es un socio pésimo en la OTAN, que ni participamos ni pagamos y que no quiere tener nada que ver con España, para pedir a renglón seguido que corten todo el comercio con España, incluidas las visitas. La incontinencia verbal
personal del presidente de los Estados Unidos es un lastre para las ya de por sí complejas relaciones internacionales. Pero Estados Unidos es más que Trump, del mismo modo que España es más que Pedro Sánchez. Al margen de la efectividad real de esas palabras amenazadoras, el problema es el pésimo crédito internacional que tiene el gobierno español, lo que debilita la capacidad de su respuesta y las posibilidades de encauzar una crisis que puede traer graves perjuicios económicos. La utilización que Sánchez haga de las torpes invectivas de Trump, afianzando su perfil de líder mundial de las izquierdas que se oponen al presidente de Estados Unidos, puede complicar la situación. La nación americana es el sexto socio comercial de España y el segundo de la Unión Europea. Es verdad que las relaciones comerciales de España con Estados Unidos se hacen a través de la Unión Europea bajo el paraguas de la Unión Aduanera vigente desde 1993 y eso puede mitigar los efectos derivados de un enconamiento estúpido para ambos países.